Hola, en este video te voy a enseñar cómo funcionan las entidades con Dialogflow CX con un ejemplo práctico. Mi nombre es César Romero y soy desarrollador de Chatbot en Chatbot 365. Si es tu primera vez en este canal, suscríbete porque voy a enseñar aquí paso a paso todo. Entidades, parámetros, flujos, páginas, webhook, criterios, todo lo que tiene que ver con Dialogflow CX. Así que esta vez vamos a empezar con entidades, con un ejemplo práctico. Espero que te haya gustado el video anterior, porque cada vez voy a seguir haciendo uso de esta herramienta con opciones más avanzadas, pero todo se va a ir integrando. Así que ponle mucha atención a las entidades que siempre vas a utilizarlas. Así que empezamos. Ok, entonces estamos en mi computadora y vamos a ver cómo funciona esta poderosa herramienta de Dialogflow CX. Toma atención a este video ya que las entidades son muy comunes en Dialogflow CX y te va a servir de mucho en un futuro, ya que estoy haciendo otros videos que se van a ir interconectando todas estos ejemplos que estamos haciendo. Y las entidades se utilizan con bastante frecuencia, así que veamos cómo funciona. Bien, lo primero que debemos hacer es ingresar a Dialogflow CX. Aquí nos salen los proyectos que tengamos, escogemos el proyecto, ponemos crear nueva agente. Aquí le creamos una entidad, el nombre de una entidad, escogemos la zona horaria, el idioma, le guardamos. Ok, ahí nos aparece ya nuestro dashboard de Dialogflow CX. Ahora, antes de empezar a hacer las entidades, primero les voy a explicar en forma general qué son las entidades. Las entidades se utilizan para controlar cómo se extrae la información de lo que los usuarios ingresan. Existen diferentes tipos de entidades. Hay entidades del sistema y entidades personalizadas. Las entidades son similares a la otra versión de Dialogflow Essential. Las entidades de sistema, por ejemplo, son las que nos facilita Dialogflow, como los colores, el mail, ciudades, números, que esas ya están dentro del sistema de Dialogflow CX, pero nosotros podemos crear entidades personalizadas de acuerdo a nuestras necesidades a fin de detectar las coincidencias cuando el usuario ingresa alguna frase o le pregunta algo a nuestro bot. Entonces, estas entidades se utilizan con bastante frecuencia. Una de las mejores prácticas para desarrollar bots de mejor manera y que tengan una mejor comunicación con el usuario es primero crear la entidad y después crear el intent, ya que una vez que el usuario ingresa, ya que cuando ingresamos la frase de entrenamiento va a detectar las entidades que nosotros tenemos y es mucho más fácil poder controlar la comunicación. Bien, entonces para poder crear una entidad, lo que primerito tenemos que hacer es venir a esta opción de acá. Cogemos entidades y creamos la entidad. En este ejemplo voy a hacer, por ejemplo, que una agencia de empleos, ya que una empresa esté buscando ciertos puestos de trabajo. Entonces, en este tipo vamos a crear una entidad que sea de los nombres de las personas que están trabajando. Entonces, lo que necesitamos hacer es, vamos a crear una entidad que se llame trabajo. Como ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea de cómo funciona. A este tipo de entidades existen varias maneras de coincidencia, que esto ya le vamos a ver en futuros videos, cómo podemos utilizar las entidades solo con sinónimos automáticamente, o cómo hace el match con lo que el usuario escriba. En este caso vamos a hacer una entidad simple, por ejemplo, como una agencia necesitamos contratar un vendedor y aquí ponemos los sinónimos. Por ejemplo, el vendedor puede ser vendedor o ventas. Creamos otro puesto de trabajo que le vamos a crear. Por ejemplo, un programador. Programador, un desarrollador, son los sinónimos, ¿no?, que le podemos poner a esta entidad. Por ejemplo, un contador, un sinónimo contadora.
entidad. Bueno, 3 nomás. Entonces, en este ejemplo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer una agencia de empleos que estamos buscando un vendedor, un programador y un contador en la empresa. Entonces aquí le grabamos la entidad. Se nos crea la entidad, vamos al constructor. Aquí está nuestro flujo, nuestro grafo inicial. Este grafo inicial es esto de que está aquí, es una página inicial. Esta página se llama Start. Aquí tenemos en Start el Welcome, es donde se activa el robot. En la página Start siempre tiene un Welcome de bienvenida. Entonces aquí editamos el Welcome y por ejemplo que se active como hola, no sé, buenos días. ¿Ya? Le quitamos esta parte de aquí de los parámetros. Estas son entidades. Estas entidades ya están preestablecidas, de fecha, periodos, horas. Estos parámetros le quitamos porque nos detecta automáticamente y le grabamos. ¿Okay? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es en esta entidad del welcome, por ejemplo, cuando ya, ¿cómo le vamos a responder? Por ejemplo, bienvenido a Acme. ¿Quieres información de la empresa o buscas un puesto de trabajo? ¿Qué te puedo ayudar? Entonces, hay varias maneras de empezar la conversación. En el video anterior empezábamos la conversación con una pregunta. En esta vez le vamos a hacer que empiece la conversación con una frase que el usuario escribe. Grabamos. ¿Y cómo le probamos aquí en el test? Ok, entonces una vez que ya estamos en la pantalla principal de Dialogflux X, aquí nos va a aparecer la página Start. Esta página Start es esta de aquí. Cada flujo tiene un Start. Este Start, vamos a empezar, aquí siempre van a tener un Welcome y le vamos a crear una frase de entrenamiento, por ejemplo, para que empiece, que diga hola, buenos días. Le quitamos este de aquí que son los parámetros que no necesitamos nada por el momento. Le grabamos y en la parte de acá le vamos a poner que nos indique, por ejemplo, no sé, bienvenido a negocios Acme. Soy tu asistente virtual. ¿Quieres información, por ejemplo, de la empresa? ¿O buscas un puesto de trabajo disponible? Como vamos a hacer un bot que pida un puesto de trabajo y que la empresa está ofreciendo puestos de trabajo para que pida la información, llene un formulario y almacene, por ejemplo. ¿Qué te puede ayudar? Ok. Aquí le grabamos. Aquí le grabamos. Justo viene mi asistente. Llegó mi asistente. Este es mi asistente. Siempre llega tarde. Recién aparece. Ya. Entonces seguimos. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Le grabamos. Ahora lo que hacemos es, vamos a crear otro ítem. Ok, entonces vamos a crear aquí otro ítem. Este ítem le vamos a llamar, no sé, para el trabajo. Le grabamos el nombre del ítem y ponemos unas frases de entrenamiento. Por ejemplo, vamos a ponerle que diga, no sé, busco trabajo sin ningún parámetro.
Mientras más frases de entrenamiento le pongamos, es mejor. Por ejemplo, si soy vendedor, tiene un puesto de trabajo, ya que de esa manera puede entender de mejor manera Dialogflow de lo que estamos hablando en esta intención, en esta frase de entrenamiento. Soy contador, está bien. Aquí le vamos a cambiar el nombre del parámetro que sea, por ejemplo, pongámosle puesto de trabajo de este vendedor, también puesto de trabajo, busco trabajo nada, por ejemplo vamos a ponerle, estoy aplicando a un puesto de programador. Quitamos esto que no necesitamos y ya nos detecta de la entidad que queramos personalizada el puesto programador. Ok, le quitamos esto para que no cree como un array. Ya, le grabamos. Le grabamos. Y ahora de este puesto de trabajo que le creamos, vamos a mandarle a un flujo. Ok, no, un flujo, le vamos a mandar a una página. Este puesto de trabajo, para hacerle hacemos una transición. Aquí le creamos una transición que se llame trabajo. Como le ven aquí no aparece. Ya está aquí, pero aquí no aparece. Aparece cuando le hago la transición. Cogemos aquí, seleccionamos aquí transición, página, a trabajo. Grabo. Aquí está la transición. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, a ver, ya está aquí, lo que vamos a hacerle es crearle este trabajo. Siempre que crean una página que no sea el start, tiene una entrada de diálogo. O sea, cuando ingrese y tome el control de esta parte de aquí, se le puede enviar a que envíale un mensaje a la persona, a la gente. Por ejemplo, podemos ponerle, estás en el lugar indicado. Necesitamos vendedores, programadores y contadores. ¿Ya? ¿Ya grabamos? Entonces, cuando ingrese el flujo por aquí, coge el nombre, va al trabajo, llenamos los parámetros del trabajo, las frases de entrenamiento, hacemos la transición de la página, viene la página de trabajo y aquí le mandamos este mensaje. Estás en el lugar indicado, estamos tratando. Aquí le vamos a añadir unos parámetros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un chatbot o un bot inteligente que nos ayude a una agencia de empleos o para la empresa recoger información de personas interesadas en estos puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, le puedo crear un que sea trabajo puesto, el nombre y este que sea el intent, la entidad que le creamos, trabajo. Está requerido para que siempre pida. Y aquí que diga, por ejemplo, a qué puesto de trabajo quieres aplicar. Vamos a crearle, por ejemplo, otro parámetro que sea, vamos a ver, como estamos ya en un formulario, pues nos pide el nombre ya. El nombre del aspirante al trabajo. Aquí ponemos que sea, igual con nombre. Sea requerido y que diga cuál es tu nombre. Está llenando un formulario de trabajo. Que pide la dirección. La dirección. Igual que ingrese cualquier tipo de dato. Que utilice una entidad del sistema para cualquier dato. Le grabamos. Y por último le vamos a pedir, por ejemplo, que nos ingrese el teléfono. Hay como parametrizarle para que cuando ingrese los parámetros de la información que le estamos pidiendo, que valide. No solamente de datos, por ejemplo, podemos ponerle un formato que diga
supongamos 3 dígitos, raya, letras y no sé, y otra vez números. O un formato específico, por ejemplo, los 3 dígitos que sea el código del país y 6 dígitos del teléfono. Todo eso hay como validar. En los próximos videos ya voy a ver si es que hago esta parte de ahí. Porque es feo, porque a veces escriben, hay gente que dice, digita tu número de cédula y cerciórate de que pongas un guión. O digita el teléfono, pero solo de 10 dígitos. No, la idea tenemos que ser unos chavos más profesionales. Pero bueno, poco a poco vamos a hacer eso. Entonces, la idea de aquí, vamos, en que estamos en el teléfono. Entonces aquí ponemos, ¿cuál es tu teléfono? Le grabamos y ya tenemos nuestros datos. Si le probamos aquí, ¿cómo va este robot? Este chatbot. Por ejemplo, ponemos hola. ¿Qué te puedo ayudar? Por ejemplo, busco trabajo. Estás en el lugar indicado. Necesitamos vendedores, programadores, contadores. De aquí puesto trabajo que indicar. Por ejemplo, soy contador. ¿Cuál es tu nombre? César. César. ¿Cuál es tu teléfono? Tac, tac. Ah, es que le puse mal. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar? Busco trabajo. Ujú. Soy contador. Soy contador. Ya se me llenaron todos los parámetros, por eso no me está cogiendo. Pero le es ponerle hola. ¿En qué te puedo ayudar? Busco trabajo. ¿A qué puesto quieres aplicar? Eh, soy contador. Nombre, César. Y está dando error. No sé por qué no me pide la dirección. Ah, no le he puesto. Aquí está. ¿Cuál es tu dirección? Pasó, pues así pasa a veces. Así pasa en vivo. ¿Qué pasa aquí? A ver. Le reseteamos esta cosa. Hola. ¿En qué te puedo ayudar? Busco trabajo. ¿A qué puesto trabajo quieres aplicar? Soy contador. ¿Cuál es tu nombre? César. Dirección. Pongo la dirección. Teléfono. Tal, tal, tal. Listo. Llegamos hasta acá. Muy bien. Se llenaron los parámetros. Trabajo, nombre, puesto y teléfono, que es lo que estamos buscando para la solicitud de empleo. Ahora lo que necesitamos es pasar a la siguiente información. ¿Cómo le hacemos que termine todo esto? Y nos indique que ya aplicó el puesto de trabajo. Muy fácil, muy sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Vamos a crearle una ruta de condición. ¿Cómo se hace esto? Si ahorita no le vamos a enviar a ningún intent ni ningún nada, lo que queremos es mandarle a otro lado ya directo con esta información que tiene. En esta ruta de condición ponemos aquí que haga match. Aquí hay unos parámetros que les indiqué en el otro video. En ayuda, por ejemplo, tenemos parámetros de sesión y aquí hay unos fijos que es de status cuando tiene final. ¿Y esto qué hace? Cuando tiene final y tiene este nombre del parámetro, revisa que el formulario anterior esté lleno. Si está todo lleno, que sea igual a final, porque aquí hay varios operadores. Pero en este caso, para que pase directamente, si está todo lleno y le envía otro formulario, le vamos a mandar a una transición que muestre la solicitud de empleo. ¿Cómo hacemos eso? Para que muestre la solicitud de empleo, le creamos aquí uno que diga, por ejemplo, muestra la
aplicación de trabajo ya. Entonces simplemente en esta condición, cuando cumpla todo, que esté todo lleno, le vamos a mandar a la aplicación de trabajo. En esta aplicación de trabajo, si le vemos, ya nos creó el grafo que está aquí. Y en esta aplicación de trabajo lo que vamos a hacer es, como les indiqué, en cada página tiene un entidad de diálogo. Y llamarle de las sesiones, de los parámetros de sesión de las páginas anteriores, por ejemplo, que diga gracias, la sesión de este formato es de los parámetros que tenemos. Nombre, el nombre en el parámetro que puse, y esto es un parámetro de sesión porque está activo en esta sesión. Los nombres, recibimos tu aplicación para el puesto de, le vamos a mandar otra vez, sesión, parámetros de, aquí le ponemos del puesto. Nos comunicaremos contigo al teléfono igual. La sesión que teníamos en los parámetros de sesión que duran en esta sesión, estos solo duran en esta sesión. Tenemos el teléfono. Llamaremos a este teléfono en caso de ser elegido. Ok. Le grabamos y le ponemos aquí que tengas un buen día. Para despedirnos bien, pues. Ya, le probamos. Esto también grabémosle. A ver qué pasa. Hola. Bienvenido, no sé qué. Busco trabajo. Claro, estás en un lugar de indicado. ¿Qué quieres aplicar? Por ejemplo, soy contador. Pues tu nombre, César. Dirección, Ecuador. Teléfono, tal, tal, tal. Y hasta ahí llegó. Nombre, dirección, teléfono y no pasó. Entonces llegó hasta acá nada más. Nombre, dirección, teléfono. Nombre, dirección, teléfono para el estatus final. Nombre, dirección, teléfono. Para el estatus final. Ah, aquí me equivoqué. Perdón, perdón. No es para. Aquí es page. Ay, es la página. De esta página estoy revisando que sea todo el estatus esté listo. De esta página el formulario. De esta página el formulario. Y de aquí sí la sesión. De aquí sí la sesión. Ahí vamos. Ok, entonces ponemos acá. Hola. Hola. ¿En qué te puedo dar? Busco trabajo. Estás en un lugar indicado, estamos vendedores. ¿A qué puedes atrás? Soy contador. ¿Cuál es tu nombre? Esa dirección. Ecuador. ¿Cuál es tu teléfono? Tal, 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 tal. Gracias, se recibimos tu aplicación para el puesto de contador. Nos comunicamos contigo el teléfono, tal, tal, tal. Ahora una cuestión. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esto. Si aquí le ponemos hola, ¿qué te puede dar? Por ejemplo, le pongo busco trabajo. ¿A qué puesto quieres aplicar? Por ejemplo, le pongo contador. Pide el nombre.
César, dirección, teléfono, listo. Pero ahora, ¿qué tal si es que yo le pongo así? Hola, ¿qué te voy a dar? Por ejemplo, busco trabajo. ¿A qué puesto de trabajo quieres aplicar? Por ejemplo, y una persona escribe, porque la idea es que escriba como él quiera, ¿no? Puede escribir, por ejemplo, me llamo César, busco trabajo como programador. Bien, me vuelvo a pedir el nombre. Y yo ya le dije que me llamo César. ¿Para qué me pide otra vez? Todo eso no me gusta y no está bien. Para hacerle mejor, miren lo que vamos a hacer. Venimos acá, de, ponemos la aquí, donde llenamos las intenciones. Y en esta frase de entrenamiento, por ejemplo, le pongo, me llamo César, busco trabajo como programador. Ustedes le ven, aquí ya nos coge dos parámetros. Programador, que es el que le creamos. Y este de acá, le voy a crear el parámetro que sea este de aquí. A ver qué pasó. Este de aquí, este de aquí, que es el nombre, le vamos a poner Ani, por ejemplo, para probarle. Pero a este nombre le voy a poner yo el nombre del parámetro que le creé. Nombre. Entonces miren ahora cómo se vuelve más inteligente. Pongo hola. Ya me equivoqué. Pongo hola. ¿En qué te puedo ayudar? Busco trabajo. ¿A qué puesto quieres? ¿A qué puesto de trabajo quieres aplicar? Por ejemplo, puedo poner eh, busco como contador. Me llamo José. Ya. Miren, ya no me pidió el nombre. El nombre ni el puesto. ¿Cuál es tu dirección? Dirección, teléfono. Y como le ven, los parámetros ya me dieron nombre, dirección, puesto y teléfono. Bueno, no me quiero alargar mucho en este video, porque si no voy a seguir programando un montón de cosas, pero ya voy a hacer otro tipo de videos más avanzados. Espero que les haya gustado esta parte de aquí, cómo hacer parámetros con Dialogflow CX, cómo seguir aplicando. Más adelante voy a seguir haciendo. Suscríbanse a mi canal si quieren este tipo de videos y que les enseñe otro tipo de cosas que voy a hacer. Conectar bases de datos, integraciones cuando ya estén disponibles con otro tipo de sistemas, entre flujos, conversaciones mucho más sólidas, parametrizaciones, validaciones de datos y ese tipo de cosas. Así que suscríbanse, un gusto, que esté muy bien, cuídense, espero les sirva. Chao.